Hola, buenas tardes. Somos Galería Terciopelo, Terciopelo de Concepción. Primera vez en Chaco. Bueno, para nosotras era una, ¿cómo se puede decir? Una experiencia, o sea, un Un deseo deseo, eso, increíble un poder estar deseo acá. largamente acariciado, que finalmente se hizo realidad. Y por lo además, digamos, nuestro stand como galería, promover a nuestras artistas, canales, 4 mujeres súper. También quise partir algo más, un poco más de nuestra historia, así que trajimos parte de nuestros proyectos al stand, porque tenemos, para que después pasen a mirar igual, tenemos la serie completa de cápsulas exhibidas, como decía, en nuestro stand, y también tenemos, bueno, una serie de proyectos que hemos estado últimamente desarrollando. Bueno, en esta oportunidad voy a presentarles a Marcia Clark, que es una de las directoras. Quien habla es Alejandra Cigarroa. Falta Marianela Concha, que se quedó atendiendo el stand. Y Paula Maguire, que es nuestra cuarta directora que nos va a dejar en esta oportunidad. Bueno, entonces vamos a dejar una pequeña introducción de lo que van a ver, que se trata de un proyecto realizado en pandemia. Nosotros como galería, somos una galería joven, teníamos un espacio físico previo al estallido social y a la pandemia, pero por esta circunstancia tuvimos que cerrar ese espacio y bueno, nos quedamos, yo creo que como muchas galerías, muchos espacios culturales, museos, etcétera, un poco de manos cruzadas, atadas, sin saber mucho qué hacer. Sí, mira, podemos hablar de muchas cosas, la verdad, pero lo que más nos interesa es que nuestro propio material pueda hablar un poquito por sí solo y luego que mostremos esto, un teaser con tres pequeños documentales como cápsula. Después de eso queremos generar un conversatorio acerca de los procesos creativos y de cómo se movió nuestro proceso en pandemia, que en el fondo eso es lo que queremos como expresar, cómo el artista de regiones de alguna manera las dificultades que tuvieron. Entonces, al final, eso es lo que queremos primero y luego de eso poder generar un conversatorio, algo así muy, muy relajado, que podamos compartir algunos conocimientos y experiencias en torno a lo que vamos a mostrar. Sí, bueno, de estas 20 cápsulas que realizamos, ahora vamos a compartir 3. Hicimos una selección de 3 y partimos con el teaser promocional de lo que fue el proyecto. Equidistante, un paralelo justo entre nosotros. Soy Coco Piera, arte visual. Aquí en mis manos tengo el catálogo de la exposición de un fondar que me gané en el 2019 y que monté la exposición en Artistas del Acero el 17 de octubre y el 18 era el día que inauguraba y fue la sociedad. Se cerraron las puertas, la exposición quedó ahí montada y se exhibió al público.
Desmonté la muestra, me la traje a la casa, inaugurada en la Pinacoteca el 8 de marzo, por ahí, vino la pandemia. No alcancé a montar la exposición y ahí están todas mis obras embaladas, excepto dos que desembalé porque quería tenerlas conmigo. Están basadas en unos haiku que yo escribí paseando en Alemania. Como no hablo alemán, entonces yo me aislaba en un rinconcito o dibujaba cartoncitos pequeños formatos y me puse a escribir haiku. Y seleccioné, no sé, 20, no sé cuántos son, y aquí está, esto es el catálogo. Es muy japonés, están traducidos al japonés, de hecho, los haiku por Kaori, que es una chica japonesa que está en Concepción. Asir el borde cómodo del silencio sin decir nada. Estoy insomne en la cama paterna y de tu madre. Efectivamente dormí en la cama de mi compañero en Alemania. Murieron hace 50 años o más y dormimos en la cama de su. Por eso yo estaba insomne. La verdad es que son tan personas y claro, para mí no, es como la poesía es así, ¿no? Yo encuentro que la poesía es súper difícil de entenderla si no eres el que la escribió. Lo que esto de inspiración inspira más porque no es que todo el mundo dice, estás en un lugar precioso, así como mensajes que te inspiran. Nada que ver, porque todo mi trabajo siempre ha sido de la cabeza, muy figurativo, muy simple, esquemático, muy gráfico, mucha línea, mucho grafismo. Y yo trabajando más o menos lo mismo, o sea, el paso de la pintada a los tapices y de los tapices a la cerámica y en todo es como lo mismo, o sea, si ves mis cortinas de mi dormitorio tienen círculos, si ves el tapiz siempre hay blanco y negro, y hay piezas aquí que son 10 años y tú creerías que la hice ayer, que siempre es como lo mismo, me doy vuelta como en la misma temática, que son en la pintura principalmente la figura humana, la mujer, los objetos, y he descubierto este año o estos 2 años en pandemia que trabajando con tela y con collage soy mucho más libre. O sea, puedo hacer cosas mucho más abstractas que no puedo hacer en la pintura. Cuando trato en la pintura, generalmente termino, excepto en estas pinturas de los haiku, que me vuelvo muy gráfica. No vas a ver ninguna mujer en esa exposición, vas a ver solo forma, color, eso. Y en la cerámica es lo mismo, o sea, una pieza muy básica, con unas manchas, con los mismos grafismos.
¿Me piensan? Estas son las pantallas para, ¿no? Y ya tengo estos cosíacos que son para esconder ahí el cable. Que tengo estas tacitas que salieron nomás del horno. Nos entretenemos con mi nieta, mi Vadim, mi hijo menor, hace piezas y las decoran con el favorito. Tengo una caja llena de arbolitos. No a los cultivos, plante un arbolito nativo. De acá, nativo. Un cocido a temperatura, así que resisten muy bien los chancados. Aquí hay un jardín aquí. Coco Pierar junto con 3 mujeres artistas, un colectivo que se llama Tetas Caídas. El grupo de Tetas Caídas que salían a tocar la cacerola y bueno, tenían una connotación política y después contamos. La investigación tiene un poco que ver cómo se va uniendo la cultura, el arte con la naturaleza. Estaba trabajando en un proyecto nada que ver, que tenía que ver con sequía, con comunidades y con ríos. Y ahí empecé a experimentar como la pintura con el agua de ese río. Y después de eso, trabajando con agua de ríos, con agua de nieve, como muy enfocada en el agua, hasta que en una fui a la montaña como con unas amigas en una mini expedición y encontré unas piedras de colores y me di cuenta que soltaban como un polvito y con ese polvito a pintar. Y me di cuenta de, por ejemplo, del volcán, porque acá están activos, mientras cerca del volcán o de la fumarola, como que pasan fenómenos geológicos que se dan y las piedras tomar distintas tonalidades. Entonces empecé a meterme mucho más en ese mundo y empecé a probar los colores, a ver qué pasaba. Entonces, para obtener captura, o sea, cada pigmento, que son con los que se crean las pinturas, tiene que ver con, bueno, primero encontrar las piedritas y después hace un proceso en un cartero para molerlas. Ya, pasamos para acá este polvito. Y con esto se muele más finito todavía. Ese es el polvito final. Y después pasan por agua para obtener como el pigmento más finito. Es como un proceso de inflación. Y eso se da como 2 semanas o 3 semanas de cada pigmento. Y ahí se obtiene como este polvito finito que se puede mezclar después con un y ahí se crea una pintura que puede ser acuarela, puede ser un acrílico, puede ser un lápiz pastel, como que ahí cada pintura tiene su proceso distinto.
Lo más desafiante igual de trabajar con pigmentos es que cada pigmento tiene una composición muy distinta, entonces hay que conocerlo antes de usarlo. Porque un poquito como tomar materia, transformarla con todos los procesos correspondientes y ver qué pigmentos salen, pues qué color sale. Es como, para mí es muy mágico, es muy lindo. Esta de San Juan, la hierbita que crece mismo. De hecho, esta crece afuera de mi casa, como en la afuera, así, afuera de la resca. Ya no siempre sacamos hierbita de San Juan, agüita y todo, porque siempre es muy antiagresiva. Y con eso después hicimos estos filmes. Caléndula, esta que es metálica, que es muy común el color de la florcita de la caléndula. Estas de tilo también es más como un poquito más natural, como tratar de captar un poco un momento o un instante que no es materia, sino que es como muy fugaz, con materiales que también son muy fugaces, y como aceptar eso también como parte de la obra y de la vida también. Perdón. Sí, igual un proceso medio espiritual. La Sandra está exponiendo con nosotros ahora. Es una de nuestras artistas. Soy Sandra Santander y soy escultora. Hay una sola producción de obra que dice con la creación de un territorio, de un espacio determinado, de un paisaje. Escultura que hago, cada pieza que hago continúa en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Y eso obedece a un patrón orgánico, a un patrón que tiene que ver con el mundo de la naturaleza, que tiene que ver con mi entorno, que tiene que ver con todo aquello que me alimenta día a día. ¿Por qué la madera? Tal vez por esa cosa orgánica que tiene, por esa cosa de pertenecer a un mundo muy vivo. Es un material fácil de conseguir, que es muy dúctil, que se entrega, que aporta, que dice cosas también. Mira, esto está ocurriendo acá. Esto es maravilloso. Voy seleccionando el material, después voy pegando, después voy metiendo una por una. Es un trabajo lento, es un trabajo de introspección casi. De los chilenos, bueno, es el maestro de la cultura chilena, casi tuvo, es un ganador también. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, la pregunta es, ¿cómo llegamos acá? ¿Cierto? ¿Cómo llegamos a mostrarles este material? Y bueno, esa es
que queremos como contarles que nosotros antes del estallido social y antes de la pandemia estábamos listos para inaugurar una galería esencial, ¿ya? Entonces llega el estallido social, tuvimos que postergar eso, cerrarlo, llega la pandemia y definitivamente ya no pudimos inaugurar nuestro nuevo emprendimiento porque era un proyecto nuevo. Ya venimos con una historia en el área de las galerías. Entonces, con Alejandra entramos en una disyuntiva. ¿En qué momento nos vamos a reinventar? ¿Qué vamos a hacer, cierto, para levantar este mundo que teníamos allá en Concepción, difusión de artistas, ventas de obra? Entonces pasa que comenzamos a observar todo a nuestro alrededor empieza a situarse en una plataforma digital, ¿cierto? Digitalizarse todo. Y ahí entonces comenzamos a pensar muy seriamente en reinventarnos y ser entonces una plataforma de galería de forma digital, en un principio solo haciendo difusión de artistas, 90, y ahí es donde nos empezamos como a cuestionar, ¿qué pasa con nuestros pares? ¿Cómo están? Porque nosotros también somos artistas visuales, ¿ya? Somos galeristas, pero también hemos estado en los dos lados de la moneda. Así que de esa forma llegamos a esta idea de hacer este trabajo tan bonito, de poder conectarnos con nuestros pares. Empezamos a convocarlos y esto fue en plena pandemia, entonces imagínense llegando a, porque aquí les estamos mostrando 3, pero en realidad el proyecto que fue financiado por los fondos de cultura también y con un FAIC que es más regional, fueron 20 cápsulas, talleres, ya 20 artistas de talleres. Y ahí al principio llegamos con la mascarilla, llegamos vestidos como marcianos, porque al principio, claro, la cápsula fue de un gran artista en Concepción, Cardoneira, que ya, entonces él casi tuvo problemas en su matrimonio porque la señora le decía que por ningún motivo y él al final accedió y nos abrió la puerta de su taller, que lo tenía también de alguna manera cerrado justamente por este tema de la pandemia. Y así fuimos, ¿cierto? Esto fue creciendo, ¿ah? Esto fue una idea y esto fue creciendo. Y cada vez las acciones de salud empiezan a ver más fácil de poder continuar y seguir el proyecto completo que fueron las 20 cápsulas. ¿Ya? Eso queríamos como compartir con ustedes porque al final sucedieron muchas cosas, nos dimos cuenta que habían artistas que estaban que tuvieron que cambiarse, ¿cierto? Del taller a la casa, que la mesa de comer terminó siendo el lugar de trabajo, o sea, terminaban de comer, sacó y a poner los materiales de arte, fija. Entonces nos dimos cuenta que la situación igual con el artista en pandemia fue súper complicado y queríamos como visibilizar también lo que sucedió a través de estas maravillosas cápsulas. Nosotros trabajamos también con Sofi Bernasconi, quien es artista visual y ella es la que hizo toda la producción audiovisual, que en este momento no puedo, pero gracias a ella también como artista puedo darle un enfoque mucho más artístico. No sé si se dieron cuenta, pero nosotros sentimos que es un trabajo que viene de un artista visual y entonces logra capturar, pone el ojo, ¿cierto? Y hace un trabajo muy sensible mostrando al artista. ¿Ya? ¿Alejandra? Sí, no sé si estoy ya. Sí, yo quería agregar que también lo que se llama el material es de calidad, es de muy buena calidad. Y esto es un material de registro. Hay artistas, varios, que están. Hay uno en este minuto que está en la UCI, que es José Vergara, que tiene 85 años. Nadie le había hecho un registro, había poco material de él. Entonces, nosotros, digamos, para la selección de cápsulas hicimos como también un trabajo curatorial, o sea, tuvimos que decidir a quienes sí y a quienes no. Igual eso siempre es complejo. Entonces, trabajamos varias líneas. Uno,
claro, queríamos mostrar esa realidad precaria igual, porque sabíamos de colegas cercanos que lo estaban pasando muy mal. Como dice Marcia, perdieron los talleres, volvieron a las casas, tenían hijos chicos y nos contaban que les costaba concentrarse y producir, porque antes tenían un espacio donde trabajaban solos y ahora estaban rodeados de familia, saltando, trabajando, como decía la Marcia, en el comedor, o sea, bueno. Entonces, yo creo que varios de nosotros mismos vivimos también esa situación. Entonces, también había otra línea curatorial que tenía que ver con mostrar a artistas que son bastante consagrados o con una larga trayectoria de Concepción y de la región, porque no solamente nos estamos en Concepción, sino que estamos a Ñuble, por ejemplo, fuimos a Chile, estuvimos, el trabajo de la cápsula de Josefa Hojas fue en Las Trancas de Chillán, y también o sea, ya que tenía que encerrarse, ella se fue a encerrar a la cordillera, a la montaña. Bueno, ella privilegiada, porque no todos pudimos escoger ni tener esa chance. Bueno, y además que el trabajo de ella se conecta con el espacio natural, entonces también era súper coherente. Entonces, claro, queríamos también, en el fondo, dar un panorama un poco más, ¿cómo se puede decir?, general de lo que estaba pasando en la región, en otras regiones cercanas, y qué estaba pasando con estos artistas consagrados que tampoco nadie les había hecho registro, que tenían un tremendo patrimonio, unas colecciones enormes, y en el fondo mostrar también cómo estaban ellos, digo, de salud, económica, etcétera. Entonces, al final esto en el fondo se convierte en una especie de registro patrimonial que va a quedar, es un archivo, queda como un archivo que está ahí para la comunidad, porque bueno, todo esto está publicado, está en YouTube. O sea, cualquier persona tiene acceso a estas cápsulas y insisto que hay varios artistas que nos van a dejar muy pronto, de los que están acá, y queda como un testimonio también. Básicamente. Básicamente eso, contarles, creo que nosotros fuimos muy privilegiadas al crear nosotras mismas este proyecto. Fue una riqueza increíble poder conectarse con los artistas en esta fase histórica de tanta dificultad para poder reencontrarnos y respirar. nosotras mismas. O sea, todo era una dificultad, pero es un registro histórico, pandémico. Yo creo que ese es como el valor y no. A ver si Otra cosa, también a nosotros nos crecimos mucho como galería, como proyecto, porque habíamos estado trabajando con espacio físico, a punto de inaugurar un proyecto, en fin, hemos tenido hartas oportunidades, la verdad, y nunca habíamos recurrido a los públicos. No habíamos en el fondo investigado esa línea. Entonces, claro, con estas dificultades de no saber qué hacer, de tener que rimarse, de no tener recursos, porque bueno, nos queda así, un poco en pelota. a foto pelado. Claro. Entonces dijimos, bueno, entonces probemos con los fondos públicos, empecemos a postular a proyectos y bueno, y entonces descubrimos a Beta, que es súper buena, que es súper factible o sea, antes pensamos que es medio engorroso, difícil, que lata tener que llenar todos esos formularios, PL, conseguirte tanto, pero nos dimos cuenta que es súper factible, que hay que hacerlo, porque están ahí disponibles, que no es dificultoso adjudicarse estos fondos, son asequibles, la verdad, y de ahí no hemos parado, la verdad, porque nos ganamos este FAR, después el FAI, que es el fondo de la Municipalidad de Concepción, y después nos ganamos otro fondo para poder venir acá. Así que eso. Sí, y lo otro, uno saca un poco como en conclusión, que a veces el artista está un poquito, uno dice que el artista es muy volado, es muy abierto, y de repente cuesta que nos movamos y que
civilicemos hacia algo desconocido, ¿ya? Por ejemplo, reinventar la plataforma digital, ¿ya? Que todo ahora es digital. Tú te relacionas, reinventas, vendes, haces difusión. Entonces, ahora realmente nosotras estamos de forma presencial, pero también estamos en la plataforma digital, porque es muy interesante ese mundo que de verdad hay que investigar y verse, o sea, como que un poquito salir de ese espacio de confort que un artista también tiene. Entonces queda ahí un poquito cómodo, donde se siente cómodo y cuesta un poco salir a lo desconocido. Nada, a ver si ustedes quieren comprar algo que les pareció, hacernos alguna pregunta, sería súper entretenido que podamos como armar un conversatorio, aunque sea chiquitito, si quieren, si no. Podríamos como hacerle llegar un micrófono. Hola, buenas. Hola. Qué interesante, la felicito. Yo entré junto a una amiga por curiosidad que había escuchado que había un foro o algo así. Dije, vamos a probar. Y aunque ninguno sabíamos nada, nos fuimos, digamos, atrapando material, así que está muy bien hecho, porque dependerá de las personas. Yo soy profesora de universidad, entre otras cosas enseño historia del arte, entonces, bueno, hay cierta coincidencia, pero yo no me dedico a la historia contemporánea, yo enseño antigüedad y medioevo, entonces tampoco es que automáticamente me asocio. Me encantó y mi pregunta apunta más a saber, por ahí algo comentaste, que esto está en plataforma, está en YouTube, se encuentra por algo así como Galería Terciopelo, tal cual, y están todos, están separados o es uno solo. No, están todas las cápsulas por separado. Ya. Busca Galería Terciopelo y ahí deben aparecer las 20 cápsulas. Perfecto. Sí, o sea, tú puedes revisar, puedes elegir la que a ti te parece interesante, difundirla también. Claro, claro, yo lo pensé un poco a eso, porque en algún momento, en términos, bueno, personales, he hecho cursos electivos de arte contemporáneo. En pandemia hice uno, y en ese curso que hacía, se me ocurrió, en un momento, en fuerza de esta angustia por la que todos pasábamos, curso de arte que era de siglo XVIII al XX, clases las íbamos a empezar con alguna noticia de arte que yo supiera. Entonces yo trabajé mucho en miles de noticias que estaban pasando en el mundo, en fin, les mostraba instalaciones, en fin, y en algún momento puede que lo vuelva a hacer, pero más allá de mi caso, tener ese material disponible para uno difundir, y lo voy a buscar y lo voy a tratar de difundir, me parece muy positivo. Y otra pregunta, más allá de esta reflexión, es: todos los artistas son de la zona de Concepción y fueron a probar a Ñuble. Ñuble. Perfecto. Sí. Y esta galería que iban a montar iba a ser en Concepción. Sí. Podríamos mencionar que la mayoría de los artistas los buscamos con formación en la octava región, en la Universidad de Concepción principalmente, porque hay muchos que ya se movieron de Concepción, pero ellos se formaron en la Universidad de Concepción. Entonces, como Galería Terciopelo tenemos un enfoque más regionalista. ¿Regionalista? Sí, que en este momento estamos como viéndonos a regiones del país, no solamente Otras de regiones. Concepción, sino que otras regiones del país también. Claro. Y eso me lleva a pensar, claro, puede que no tengan la respuesta, pero la formulo. ¿Saben de otros casos de galerías, sea virtuales o físicas, en regiones? En Chile, en el crecimiento propio de ustedes como grupo, ¿se Sí. enteraron de otras? Porque yo solamente sé en Santiago. Sí, no sé, hay varias. Por ejemplo, está la Porfía en Magallanes, por nombrarte alguna, no sé si que hacen una feria de arte contemporáneo que se llama la Porfía, pero creo que ahora la pandemia igual creo que pararon, ojalá la puedan retomar. Tenemos a Casavaras, que es un Paraíso proyecto Casavaras, más ahí. como de colectivo de talleres, que los conocimos acá. Está Judas Galería. Mira, la verdad es que yo las había escuchado en Instagram, porque claro, que ha ayudado mucho también Sí. en todas estas plataformas virtuales y sociales. Entonces, claro, por Instagram, nosotros trabajamos mucho a través de Instagram. Y también hemos conocido mucho
de lo que se está haciendo en el resto del país por esta plataforma social. Y acá físicamente ya nos empezamos a conocer entre varios, que somos los que estamos haciendo distintos proyectos en región. Y bueno, eso, a ver, yo creo que este Chaco, sinceramente, desde mi punto de vista, lo mejor que ha tenido es como la apuesta a lo regional, porque creo que nunca había habido tanta presencia regional en un Chaco. O sea, de hecho, esta es la primera vez. Creo. Es la primera vez en todas las versiones de Chaco, si no me equivoco, pero estoy En casi la- segura porque yo he venido a muchas y es la primera vez que Chaco igual apuesta por el arte regional. Yo creo que en una versión virtual post pandemia también, pero fue virtual. Ahí hubo la inclusión de una o dos de manera virtual. No, qué bueno, porque a la larga esto es otro ejemplo más de la propia experiencia de ustedes en la creación del proyecto, que la pandemia nos dejó muchas cosas muy estimulantes, incluso democratizar la cultura y el arte. Quizás sin pandemia no se habría dado, porque habría ido todo lento, privilegiando Santiago, en fin. Exactamente, yo creo que esa mirada que tú estás dando, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Marcela, además, nombre muy famoso pero disgustoso. Ya. Marcela Cubillos me llama. Marcela Cubillos. Las que suenan sabrán a qué me... Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La democratización del arte, algo tan esperado por los artistas, yo creo que habría sido mucho más lento si Sí. no hubiera dado la pandemia. Entonces, al final, esto nos deja como una tremenda enseñanza que, bueno, puede llegar a algo muy malo, pero siempre viene algo positivo. Sí, no, me encantó. Las felicito y ojalá que sigan creciendo. Esperamos Gracias. lo mismo. Gracias. Gracias. De nada. Hola. Hola, Vale. Pregunta, como buscaron artistas que fueran formalizados en Concepción, ¿qué tan fue muy dificultoso viendo que como está todo centralizado, que ellos se hayan movilizado a Santiago o a partes más cercanas? ¿Fue muy complicado o hacer un contacto con ellos o Es que la verdad es que cacería están en Concepción, ¿ya? Hay algunos que se han movilizado, ¿cierto? Quizás la pandemia los movilizó un poco, pero la mayoría se formó y está viviendo en Concepción. Por lo tanto, tan difícil no Bueno, fue. Lo más los- difícil fue llegar a espacios que nos abrieran las puertas Ah, en sí. pandemia. Eso fue como convencerlos, porque tenían mucho miedo. Hay algunos que son como mayores de edad también, o sea, como más tercera edad. Entonces, el miedo era el tema del contagio. Si nosotros partimos con este proyecto en medio de pandemia, cuando era el momento más dificultoso, incluso teníamos que pedir permiso, teníamos que sacar los permisos que tenía uno para movilizarse, los salvoconductos. Teníamos que hacer efectivos los salvoconductos porque si nos paraban con unos equipos de video, ¿cierto? Ahí en el auto, o sea, era complicado. Sí, bueno, en realidad los de Ñuble originaron de Concepción, como la Josefa, Cristian Roja, y ahí lo de la Josefa, como decía la Marcia, fue bien anecdótico porque es una chica joven que hace trekking, que vive en la montaña, y como procesos creativos tienen que ver con la recolección de todos estos materiales, pigmentos, roquitas que va moliendo, qué sé yo. Entonces, claro, nosotras en pandemia, yo creo que la mayoría nos pasó que nos volvimos tan sedentarios y llegamos allá a su natural y nos hizo subir cancas. Porque ella dijo, para mí es súper importante que ustedes vean mi proceso creativo, como yo voy recolectando las plantitas, los minerales, y nosotros dijimos, claro, por supuesto, vamos, con las cámaras tuvimos que empezar a subir como un cerro, y eso yo creo que fue lo más difícil de todas estas grabaciones, porque llevábamos un año encerrados, entonces era como que caminábamos y Mira, esas imágenes están en el Instagram. ¿Ya? Ah, sí, bueno, todo en lo el que han Instagram, sacado, todo el está backstage, todo. cuando íbamos Sí. subiendo con Sí. la cámara, con
Eso Sí. está todo ahí, El lamentablemente registro no... fotográfico. Claro, todo el sí. registro fotográfico de todas, cosas que no se ven. Obviamente una cápsula tiene que ser Sí. más pequeña. Está editada. Ahí está todo. Los invitamos a que se metan ahí, de verdad, vean lo que pasó atrás de la cápsula. Tras bambalinas. Tras bambalinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.